días, alumnos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema Relaciones, parte 1. El par ordenado es el conjunto formado por dos elementos dispuestos en un determinado orden. Si A y B son los elementos de un par ordenado, esto se denota de la siguiente manera. Ahí podemos apreciar el paréntesis A, punto y coma B, donde el A es la primera componente. Lo encontramos ubicada en el eje de las abscisas, que es el eje X. Luego, la B, la segunda componente, ubicada en el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Igualdad de pares ordenados. Los pares ordenados A, B y C, D son iguales si se cumple que A es igual a C y que B es igual a D. Tenemos que si las primeras componentes de estos pares ordenados son iguales, A igual a C y B igual a D. Representación gráfica de un par ordenado. Sobre el plano de la hoja de papel, tomemos dos rectas numéricas perpendiculares entre sí. Aquí podemos apreciar la gráfica del plano cartesiano. Este eje horizontal es el eje X y este eje vertical es el eje Y. Aquí podemos ver el punto 7,2, luego el punto 0,8, este es el 1,-7 y el menos 6,0. Se pueden observar cuatro pares ordenados. Cada uno de ellos se ubica, ¿no? El 7,2 sería 7 en el eje X y 2 en el eje Y. El 0,8 es porque en el 0 está ubicado el eje X y el 8 en el eje Y. Y el 1,-7 es porque el 1 está en el eje X y el menos 7 en el eje Y. Y aquí el menos 6,0 es que el menos 6 está ubicado en el eje X y el 0 en el eje Y. Tenemos acá un ejemplo. Me dicen si este par ordenado, el 5, B más 1 y el 2A más 1, A más 4, representan los mismos pares ordenados, ubica el par ordenado en el plano cartesiano. Entonces de aquí, por representar los mismos pares, o sea que los dos son iguales, se va a cumplir que la primera componente también son iguales. Entonces el 5 es igual a 2A más 1. Entonces resolvemos esta ecuación cuya incógnita es igual a A. El 1 lo pasamos hacia la izquierda, restamos al 5, sería 4. 4 es igual a 2A, el 2 pasa a dividir y tendremos que A es igual a 2. Ahora, en la segunda componente, el B más 1 es igual a A más 4. Como yo tengo que A vale 2, lo reemplazo acá y tendría que B más 1 es igual a 2 más 4. El más 1 pasa a la derecha restando y tendría que B es igual a 2 más 4 menos 1. Y el resultado de esta operación sería 5. Ya tengo el valor de A que vale 2 y B que igual a 5. Ahora tenemos que este par ordenado sería el 5, B más 1, pero como B vale 5 sería 5 más 1. Y eso sería 5,6. Ese par ordenado lo representamos acá en el plano cartesiano. Vemos que está el eje X, el eje Y. Como es 5,6, el 5 se ubica en el eje X y el 6 en el eje Y. El producto cartesiano. Dados dos conjuntos no vacíos A y B, no vacíos es que cada uno de ellos tiene por lo menos un elemento. Y el producto A y B son todos los pares ordenados formados por la primera componente de A. O sea, la primera componente va a estar conformada por los elementos de A y la segunda de B. O sea, la segunda componente del par ordenado van a ser elementos de B. Tenemos acá un ejemplo. Si A tiene los elementos 1 y 2 y B tiene por elementos el 3, 4 y 5, determina A por B. Hay varias formas para encontrar los pares ordenados. Una de ellas es el método del árbol. Así como podemos apreciar en esta parte, tenemos acá el 1 y 2. Luego acá el 3, 4 y 5 son los elementos de B.
Entonces al 1 le corresponde el 3, luego también el 4 y el 5. De esa manera tendría los pares ordenados 1,3, 1,4 y 1,5. Luego, para el elemento 2, o sea, la primera componente 2, le corresponde el 2,3, el 2,4 y 2,5. Ya de esta manera puedo obtener todos los elementos del producto cartesiano A por B. Entonces se puede notar aquí que son alrededor de 6 elementos. En una tabla de doble entrada sería de esta manera. Tenemos la A por B. Aquí en esta parte tenemos los elementos de A. Y en esta parte tendríamos los elementos de B. Entonces sería así: 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Ejercicios. Tenemos acá el ejercicio número 1. Me dice, si los pares ordenados 4, B más 3 y 3A menos 2, A más 4 son iguales, determina el valor de T, que es igual a A más B. Aquí tenemos, por ser iguales, que de la primera componente tenemos la igualdad que 4 es igual a 3A menos 2. Entonces, resolviendo, el menos 2 pasa a la derecha, sumando sería 4 más 2 es igual a 6. Y aquí el 3A igual a 6. Este 3 pasa a dividir el 6 y tendríamos que A es igual a 2. Esto es el resultado de operar en la primera componente. Ahora, de la segunda componente, tenemos la igualdad de B más 3 es igual a A más 4. Entonces, como ya tengo que el valor de A es igual a 2, lo reemplazo. Y tendría B más 3 es igual a 2 más 4. Este 3 lo paso a la derecha restando. Y el resultado de 2 más 4 menos 3, eso es igual a 3. De esa manera tengo que B es igual a 3. Ya teniendo que A es igual a 2 y B igual a 3, a mí me piden calcular el valor de T. Entonces se pide que T es igual a A más B. Reemplazando los valores tendría 2 más 3. Y de aquí obtengo que T es igual a 5. El ejercicio 2. Me dice, del producto cartesiano, esa tabla de doble entrada que vemos ahí, me pide, determina el valor de M, que es igual a A más C menos B. Entonces, de la tabla de doble entrada se puede deducir, ¿sí?, que tanto como es 1,1, 1,3 y 1,5, y 3,1, 3,3, 3,5, los elementos de A tendría que ser el 1 y el 3. Además, los elementos de B tendría que ser el 1, 3, 5. Entonces, de esa manera ya tendríamos que A es igual a 1, que B es igual a 3 y que C es igual a 5. Se pide el valor de M, que es igual a A más C menos B. Como ya tengo los valores de A, de B y de C, los reemplazo y tendría que M es igual a 1 más 5 menos 3. 1 más 5 es 6 y 6 menos 3 es igual a 3. De esa manera tenemos que el valor de M es igual a 3. En el ejercicio 3 me dicen, si A tiene elementos 1 y 2 y B tiene elementos 3 y 4, representa en un plano cartesiano el A por B. Tenemos que determinar el producto cartesiano. Entonces, sería A por B. Vamos a tomar el 1 con el 3, el 1 con el 4, luego el 2 con el 3 y el 2 con el 4. Entonces, podemos ahí apreciar todos los elementos del producto cartesiano A por B. Ahora, para representar en el plano cartesiano, ubicamos los elementos del conjunto A en el eje de las X, los elementos del conjunto B en el eje de las Y. Luego se ubican los pares ordenados en el plano de esta manera. Ahí podemos apreciar que en el eje X tenemos los elementos de A. Lo estoy ordenando de forma ordenada del 1 y 2. Y acá en el eje Y tenemos los elementos de B, 1, 2, 3 y 4. Como el producto cartesiano es 1,3, puedo ver que este punto sería 1 y 3, sería 1,3. Luego tengo el 1,4, una unidad más arriba. Ahora, el 2,3 sería 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Y el 2,4 sería una unidad más arriba.
El ejercicio 4. Sean los conjuntos A, que es el conjunto A son todos los X tal que X es una vocal, y el conjunto B son los X tal que X es un divisor de 3. Me piden determinar el producto cartesiano A por B. Luego me piden calcular el número de elementos de A por el número de elementos de B. Y también me piden calcular el número de elementos del producto cartesiano A por B. Los conjuntos son, primero, que el conjunto A, como me dicen que cada uno de ellos es una vocal, entonces conocemos que las vocales son el A, el E, el I, el O, el U. Entonces ahí podemos contar que el número de elementos de A es igual a 5. Ahora, en el conjunto B, como me dicen que es un divisor de 3, recordemos que los divisores son aquellos números que van a dividir al 3. Y los únicos números que pueden dividir a 3 son el 1 y el 3. De esta manera tengo que el conjunto B tiene por elementos 1 y 3. Los elementos de B son 2, por lo tanto el número de elementos de B es igual a 2. Ahora, tenemos A por B. Me piden calcular el producto cartesiano A por B. Entonces ya con los elementos de A y con los elementos de B, vamos a asociar el A con el 1, el A con el 3, luego el E con el 1, el E con el 3, luego el I con el 1, el I con el 3, O con 1, O con 3, U con 1, U con 3. De esta manera tenemos todos los elementos del producto cartesiano A por B. Ahora, me piden calcular el NA por el NB, que son los elementos de A por los elementos de B. Tenemos que NA es igual a 5 y NB es igual a 2. Entonces la multiplicación de ellos sería 5 por 2, que es igual a 10. Ahora, del producto cartesiano, el número de elementos de A por B, si podemos contar, viene a ser igual a 10. Y esa sería la respuesta en el ejercicio número 4.